amados, que el Señor les bendiga, bienvenidos nuevamente. Ya estamos en la sesión 5 de nuestro estudio del reino de los cielos. Acuérdense que estamos en el módulo número 2. Ustedes son bienvenidos a preguntar también. Los hermanos que están acá con nosotros pueden hacerlo a través del micrófono, y los hermanos que nos están viendo a través de redes sociales lo pueden hacer al chat de la iglesia, y vamos a tratar de contestarlo en el plazo actual o en la próxima clase, si nos da el tiempo. Muy bien, vamos a la palabra. El pasaje que tenemos como base, Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esta tarde vamos a abordar el tema: ¿a dónde estaba la serpiente cuando tentó a Eva e hizo que Adán y Eva le fallaran al Señor, fueran tentados y le fallaran al Señor, desobedecieran al Señor? ¿Y por qué es importante tener claro ese dato? Hay uno de los grandes problemas que se dan, amados, cuando se enseñan las Escrituras, es que nosotros pensamos que el que esté enseñando conoce a la perfección de lo que está diciendo, y nosotros lo creemos sin ninguna prueba de nada. Entonces la gran mayoría de personas creen que la serpiente estaba dentro. ¿Será? ¿Dice algo de eso la narrativa? Otra buena parte de incluso eruditos cristianos dicen que la serpiente tentó a Eva en su camino hacia afuera del jardín del Edén. Y la otra posibilidad es que fue tentada Eva y Adán estando ya fuera del jardín del Edén. Y todo eso lo vamos a estar viendo esta noche a través de la Escritura. Vamos a ponernos la lupa y vamos a ver y vamos a darnos cuenta, amados, que la Escritura no es un libro de lectura, sino que es un libro de meditación. Aquí los detalles son bien importantes para entender el significado profundo, y todo esto tiene un significado profundo, y vamos a ver a medida vayamos avanzando todo el significado que esto tiene para nuestra vida en el tiempo presente. Oramos. Bendito y soberano Dios, te damos gracias por esta tarde. Te pedimos, Señor, que estés con nosotros, que tu Espíritu Santo traiga revelación a nuestras vidas, más allá que el simple hecho de contestarnos y respondernos a curiosidades, que entendamos la profundidad de tu palabra, que la entendamos, Señor, de tal manera que la apliquemos a nuestra vida y que podamos vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hechos que están descritos ahí en la Escritura. El primer hecho es que la serpiente estuvo en el jardín del Edén. Hay un montón de teorías de gente que simplemente dice las cosas o se deja llevar por supuestamente eruditos que predican de estas cosas, que dicen que hubo una guerra cósmica antes de la creación del Señor. Pero vamos a ver lo que dice la Escritura. La Escritura afirma que la serpiente estuvo en el Edén, y se le llama jardín del Edén hasta que el monte santo de Dios desciende en ese día séptimo sobre la tierra del Edén. Es más, la tierra del Edén, es lo que le da el nombre al jardín del Edén. Amén. Vamos a la Escritura. Hecho número 1, en el Edén. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Ahí está hablando claro y llanamente el Señor diciendo: cuando todo esto sucedió, la serpiente estaba ¿dónde? Dentro del jardín del Edén. Y de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito. Estas son piedras celestiales, porque va a ver que todas estas piedras también están presentes en la Nueva Jerusalén. O sea, el Señor creó a este ser, muy probablemente lo creó, todos estos seres espirituales son creados antes de crearnos a nosotros como seres humanos, pero lo creó, el Señor lo hizo perfecto, y fue a raíz de esa perfección que Él
se llenó de orgullo y quiso ser como Dios. Muy bien, pero está claro, ¿verdad? Estuvo presente en el jardín del Edén. ¿Estamos claros hasta acá? Muy bien. Hecho número 2. Tuvo que haber oído la restricción divina que le dijo a Adán de que podía comer de todos los árboles del huerto, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Si cuando Dios le está diciendo, acuérdense que esta orden se la dio Dios a Adán, forma al hombre del polvo de la tierra, le da un soplo de vida y a ese hombre lo mete dentro del huerto para hacerlo rey y sacerdote, y le da ciertas tareas y le dice cuál es ese trato, ese pacto que está haciendo con Adán. Podés comer de todo, hasta del árbol de la vida, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Satanás, la serpiente, y llamémoslo por su nombre, ¿verdad? Como lo llama el Nuevo Testamento, Satanás tuvo que haber escuchado esa restricción, porque a partir de haber escuchado esa restricción es donde va a ser la tentación. Y miremoslo si no. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Eso lo tuvo que haber escuchado. Él tuvo que haber sido testigo de esas palabras que fueron dichas por el Señor a Adán. Tuvo que haber estado en ese instante todavía dentro del jardín del Edén. ¿Estamos hasta acá? ¿Es coherente lo que estamos estudiando? Sigamos. Tercer hecho concreto. La serpiente es conocedora, o Satanás es conocedor en su estado espiritual de perfección con el que está, es conocedor del bien y del mal. Quien todavía antes de caer no conoce el bien y el mal es Adán y Eva y el resto de seres humanos que habitaban la tierra. Pero por ser un ser espiritual, es conocedor del bien y el mal. Mire, 3:22, Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, ya cuando falló, sabiendo el bien y el mal. Ese nosotros, ¿a quién se está refiriendo? Se está refiriendo a el concilio celestial. ¿Y quién es el concilio celestial? Los hijos de Dios, los arcángeles, los serafines, los querubines, ángeles, todas las criaturas de Dios son conocedoras del bien y del mal. Entonces estamos hasta acá. Repasemos un poquito, porque es bastante lo que tenemos que cubrir. Primero, estuvo en el jardín del Edén. No hay tal cosa como que hubo una guerra cósmica y el Señor lo mandó preso a este planeta y a raíz de ese es invento, eso no lo podemos probar a través de la Escritura. Lo que sí dice la Escritura es que estuvo dentro del jardín del Edén, en el monte santo del Señor, estuvo la serpiente. Número 2, la serpiente es conocedora del bien y del mal. O sea, ya no va a pecar por inocencia, sino que por convicción va a hacer las cosas que va a hacer. Amén. ¿Estamos hasta acá? Muy bien. Hecho número 3. La pregunta es, ¿y cuál fue su pecado inicial? Porque lo va a decir la Escritura. ¿Cuál es ese pecado inicial? Y si sabemos que ese pecado inicial es diferente al pecado de engañar y matar a Adán y Eva, matar entre comillas, porque el hecho de que los haya hecho comer engañado de comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, significa que eran ya vulnerables a la muerte. Si ese pecado es diferente, entonces tenemos tiempos diferentes en el huerto del Edén, para entender bien los tiempos de cuándo ocurre tal cosa. ¿Cuál es ese pecado inicial? Está en Ezequiel 28:17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Dios lo había creado tan perfecto que Él se creyó que podía
tomar el mismo trono del Señor. Entonces, el pecado inicial por el cual corrompe su relación con el Señor, y la relación con el Señor es que Él es subordinado y Dios es su jefe, Dios es su rey, pero rompe a raíz de enaltecerse su corazón. Y aquí hay una gran enseñanza, amados. Si hay un pecado que el Señor aborrece en nuestras vidas, es el orgullo. Y orgullo no lo entendamos como alguien que ¿cómo se llama? Que no voltea a ver a los demás. El origen de nuestro orgullo es cuando no queremos vivir bajo la soberanía de nuestro Señor. En el momento que queremos hacer nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios, podemos andar hasta andrajosos, con las ropas rotas, ser pobres y todo, pero somos orgullosos. Porque no es una condición social el orgullo, es una condición del corazón. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. O sea, como ejemplo de lo que les puede llegar a pasar si también se enorgullecen. Isaías 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Entendamos aquí cielo, amados, que es una manera poética de decir que del estado en el cual el Señor lo había creado y lo había puesto, que es un estado de querubín, sabemos que se trata de un querubín, tuvo que ser despedido de esa posición. La caída del cielo no es que se cayó del cielo, sino que poéticamente lo está diciendo el Señor cayó de la posición de honra que el Señor le había dado como criatura, como querubín, y los querubines sabemos que son los que guardan el trono del Señor, a raíz de su orgullo, a raíz de enaltecerse, de querer ser igual a Dios, que fue expulsado. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, y aquí está el pecado, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Las estrellas de Dios son los ángeles, son todos los seres celestiales, porque son seres de luz. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Quería sentarse en el mero trono del Señor. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Cuál es el pecado original de este ser rebelde? El querer ser igual a Dios y no estar sujeto a la voluntad de Dios que lo había creado. ¿Estamos hasta acá, hermanos? Ya vemos varias cosas. Estuvo en el Edén. Tuvo que haber oído lo que el Señor le dijo a Adán y a Eva. Adán en este caso, porque Adán le transmitió la prohibición a Eva de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Es un ser que, como todos los seres espirituales, que conocen el bien y el mal y saben discernir una cosa de la otra. Y número 3, el pecado original es su orgullo, su vanagloria, el querer tomar la posición del Señor. Y no se olvide, esto es un tema importantísimo, hermanos, porque el Señor mira de lejos al orgulloso. Al orgulloso es aquel que no toma en cuenta a Dios para su vida, el que quiere vivir su vida lejos de la presencia del Señor, lejos de obedecer al Señor. Ese es un orgulloso, sin importar la condición económica que tenga. Esa persona, el corazón de esa persona se enaltece, él solo está en un trono, se ha establecido en un trono creyendo que puede decidir y hacer las cosas igual como las decide Dios, que siempre lo hace con justicia. Hecho número 5, y preguntémonos, ¿y cuál fue el castigo por ese orgullo que llegó a su corazón, por ese deseo de querer ser, de sentarse en el trono de Dios, de querer ser como Dios? ¿Cuál fue el castigo que tuvo este ser? Dice Ezequiel 28, 15 y 16, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad.
Ahí está el pecado. Ya vimos cuál era esa maldad, su orgullo, el enaltecerse, el querer ser como Dios sin estar sujeto al Señor. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego. Las piedras de fuego es una manera poética de hablar de los seres espirituales que estaban, que son parte del concilio del Señor. Así como vemos nosotros que hay piedras que brillan en el cielo, así también era el pensamiento de los hebreos al decir, es que detrás de todos esos seres que vemos en el universo, también hay seres celestiales. Por eso la comparación con estrellas o con piedras de fuego. ¿Cuál es entonces el castigo que Dios le da a la serpiente por enorgullecerse, por querer ser igual al Señor? Lo expulsa. ¿De dónde? Del monte del Señor, del Edén. ¿Aló? ¿Estamos hasta acá, hermanos? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bueno, nos quedan un montón de preguntas que contestarnos, porque, y entonces, ya había sido expulsado esta serpiente cuando tienta a Eva, ¿estaba todavía en el Edén o está fuera del Edén? Y tenemos que ir a ver las evidencias a partir de lo que ya sabemos, que su pecado original fue el orgullo, que el castigo de su pecado fue la expulsión del Edén, del monte santo del Señor. Ya con todo ese conocimiento tenemos que ir entonces a meternos a la historia que nos narra Génesis con respecto a la caída del ser humano. Una pregunta antes de meternos a esto: ¿puede regresar la serpiente al Edén? Hay un montón de cristianos, incluyendo doctores en teología, que les van a decir que sí. Y eso es una aberración, porque Dios no tolera. Dios es un Dios santo, es un Dios justo. No hay manera que un ser que haya actuado en rebeldía en su contra pueda volver otra vez a tener una posición de honor dentro de su trono, dentro de su habitación de su monte santo. No hay manera, hermanos. No hay manera. Sí, pero estamos hablando de todos, de todo el mundo, todo, incluyendo nosotros. Porque no fue que, sí, te voy a perdonar y entonces venir de regreso al Edén. Todo lo que sucede, toda la narrativa de lo que hace, la victoria que tiene el Señor, es para que al final, hasta en Apocalipsis, volvemos otra vez al Edén, al monte santo de Dios. No sé si me explico. Mientras tanto, son etapas de la manifestación del reino de Dios para, de manera temporal, poder entrar al trono del Señor, a la presencia del Señor. Pero eso solo lo hacían los sumos sacerdotes. Ahora nosotros por la fe podemos entrar a la presencia del Señor, pero por la fe. Y solamente hasta que se establezca el reino eterno de nuestro Dios es que vamos a estar en la presencia del Señor, que es el estado perfecto del que hablábamos la semana pasada, que el hombre pudo haber logrado si hubiera sido obediente al Señor. La redención es lo que hace, exactamente. Lo que nos vuelve otra vez a ponernos en comunión con el Señor es la obra de Cristo. No por nosotros mismos. Acuérdense que hay un precio que se debe pagar por todo. Y es importante entender la narrativa de lo que sucedió en el Edén. Y es importante entender los detalles, porque esos detalles le ponen un mayor peso al hecho de que el Señor nos haya redimido. La respuesta es que no, amados. Bueno, pero ¿cómo aparece Satanás entonces acusando a Job? ¿Cómo aparece Satanás entonces acusando a Josué ahí en el Antiguo Testamento? Es que las traducciones dicen Satanás,
Pero realmente en las traducciones, cuando se habla del caso de Job y el caso de Josué, dice el adversario. Y ese el adversario no se está refiriendo a un nombre propio, se está refiriendo a un oficio. En este caso, ese personaje que aparece ahí es un personaje de la corte celestial del Señor que obra como fiscal. Jamás, hay pastores que le van a decir, es que Satanás se volvió un fiscal. Ah, qué bonito, ¿verdad? Que el mayor narcotraficante de la historia le falla a la sociedad y ahora de premio lo vamos a hacer fiscal. Eso no puede ser. Entonces tiene que ser otro personaje el que está sirviendo como acusador delante del trono del Señor. Y es parte del concilio. El Satanás, este personaje, la serpiente antigua, no puede ingresar. Y veámoslo, el Salmo 15 dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. ¿Reúne Satanás, la serpiente, estas características como para que el Señor lo pueda volver a dejar entrar al Edén, al jardín del Edén, al monte santo del Señor? De ninguna manera. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reprocho alguno contra su vecino. Satanás es todo lo contrario a una persona que busca y que quiera serle fiel al Señor. Amén. ¿Estamos? Sigamos. ¿Cuál es la implicación espiritual de su caída? Y este dato es importantísimo. Imagínese usted esta escena, y esto es lo que hemos visto hasta ahorita. El Señor establece su monte santo en el día séptimo, eso es que el Señor descansó el día séptimo, descendió, el cielo y la tierra se volvieron uno. Y en el jardín del Edén, el Señor pone ese monte santo, que es el lugar de su trono y su séquito, su concilio divino, y lo establece para estar en relación con el ser humano, en este caso con Adán y Eva. Pero algo ocurre, y tiene que haber ocurrido cuando ya el hombre es metido adentro del jardín del Edén, porque escuchó la voz de Dios diciéndole a Adán que podía comer de todo menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y algo sucedió en su corazón, por lo cual el Señor en algún momento tomó la decisión, porque se halló iniquidad en su corazón, porque se halló orgullo en su corazón, de expulsarlo, de echarlo fuera del jardín del Edén. Bueno, pero ¿qué implica eso? Espiritualmente hablando, ¿qué significa que haya sido este ser espiritual expulsado del jardín del Edén? Veámoslo, Isaías 14:15. Acuérdense, él quiso subir hasta el trono del Altísimo y ser semejante al Altísimo. Amados, en la Escritura, siempre que alguien se quiere saltar las trancas y lograr algo sublime, pero sin Dios y sin la justicia de Dios, el castigo que esa persona recibe es exactamente lo opuesto a lo que quería lograr. Por eso dice Isaías 14:15, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. En otras palabras, el lugar de los muertos vino a tener un dueño y Señor, que es Satanás, cuando él es expulsado del Edén. ¿Por qué? Porque quería exaltarse a lo más alto y fue rebajado a lo más profundo. Amén. ¿Estamos hasta acá? Y a partir de ahí, amados, el Seol tiene dueño. ¿Qué es el Seol? El Seol es el lugar a donde iban las sustancias espirituales de todos los seres humanos que mueren. Incluso, más adelante lo vamos a ver, seres espirituales que son rebeldes con el Señor, que van a un lugar de encarcelamiento hasta el día final. Y
conocemos ese lugar dentro del Seol que se llama Tártaros. Eso lo vamos a estar hablando más adelante. Entonces, Satanás, y déjeme decirle esto, en la pirámide jerárquica de seres espirituales creados por Dios, porque hay jerarquías, Satanás o esta serpiente tiene un lugar intermedio. No tiene uno de los lugares más altos de los seres espirituales creados por Dios. En el Antiguo Testamento se habla de hijos de Dios. En el Nuevo Testamento se habla de ancianos. Daniel dice que también que son ancianos, porque cuando se establece el trono de Dios, se establecen también tronos y se sientan sobre los tronos esos ancianos que tienen la capacidad de juzgar y aparecen en Apocalipsis. Esos son seres espirituales. Pero a pesar de no tener un rango alto, sino un rango intermedio, porque era un querubín, o jefe de querubines, o tenía otros querubines a su cargo, pero tenía un trabajo que hacer, tenía una responsabilidad de velar por cuidar el trono del Señor. Pero en el reino de las tinieblas, Él viene a ser la cabeza del reino de las tinieblas por ser el primer ser espiritual que se rebela en contra del Señor. Y a partir de ahí, usted puede relacionar la muerte, las tinieblas, con Satanás, con esta serpiente antigua. Amén. Y ahí tenemos un gran problema. Porque en el momento que el hombre le vaya a fallar a Dios, ahorita estamos en un tema hipotético, ¿verdad? Que Adán todavía no le ha fallado al Señor, a Eva todavía no la han tentado, todavía está todo en orden. Pero en el momento cuando el Señor habla de la muerte, está hablando de salir del Edén, de no tener acceso al árbol de la vida para que tenga el antídoto contra la muerte y que su sustancia espiritual vaya a ese lugar a donde están los muertos. Una escena terrible. Usted escucha, por ejemplo, a Jacob cuando le llevan la noticia de que su hijo José ha muerto, porque le están mintiendo sus hijos de que su hijo ha muerto. Dice él: voy a descender al Seol en amargura. Nunca está hablando de ir al cielo, está hablando de ir al lugar de los muertos. Y debe haber sido, amados, en ese tiempo algo terrible la muerte, porque hoy que estamos redimidos, sabemos que estamos ausentes del cuerpo, estamos presentes para el Señor. Pero en ese momento era depositarnos en las manos de Dios para ir a un lugar intermedio para esperar el tiempo adecuado de Dios para ser trasladados de ese lugar hasta la presencia misma del Señor. Por eso ve una escena como la de Lázaro con el padre Abraham hablando con el rico, que el rico está en sufrimiento y el otro está recibiendo consolación, Lázaro, en este caso que es el pobre. Y hasta que viene el Señor, resucita, entonces esa cautividad es llevada, estamos hablando de los justos del Antiguo Testamento, son llevados a la presencia del Señor. Y a partir de esa caída se inaugura el lugar de los muertos. Es algo grave, es algo terrible. Nosotros, amados, no dimensionamos, no alcanzamos a dimensionar lo que significa la muerte. La muerte no es... hay cristianos que quieren justificar la muerte, ¿verdad? Es que cuando hay un velorio, es que el hermano ya es victorioso, ya triunfó. Así, pregunta, ¿y quiénes quieren que oremos hoy mismo en la noche para que triunfen también hoy mismo? Nadie nos queremos ir, porque la muerte es un ¿cómo se llama? Es una derrota para nosotros como seres humanos. La muerte no es algo bonito, la muerte no es algo agradable, la muerte no es
algo que esperemos. No, 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 no. Tenemos la esperanza ahora porque somos redimidos del Señor. Pero imagínense ustedes en ese tiempo, las personas, ¿verdad?, que van directamente a ese lugar de los muertos llamado el Seol. En el imaginario hebreo, amados, el Seol está debajo de la tierra. Pero eso es en el imaginario de ellos. ¿Por qué? Porque los muertos se entierran debajo. Sin embargo, el Seol es un lugar espiritual. No tiene largo, ancho, no es un espacio físico, sino que es un espacio espiritual, una cárcel, un lugar a donde van las almas, la sustancia espiritual de las personas que mueren a partir de la caída del ser humano. Amén. ¿Estamos hasta acá? Sigamos. El pecado para con el hombre, o sea, hablamos del pecado original de Satanás, el pecado inicial de Satanás es su orgullo. Pero el pecado que nos va a decir el Señor que comete con Adán y Eva es un pecado de homicidio y de engaño. Es un pecado diferente al pecado original. Y ahí ya tenemos una pista. Aquí ya tenemos una pista. De ya podemos ir dilucidando que ya es cuando hace este segundo acto de rebeldía, ya es un ser caído. Y por ser un ser caído, entonces tiene que haber sucedido la caída del hombre fuera de los linderos del jardín del Edén. Pero ¿estaba el hombre fuera de los linderos del jardín del Edén? Bueno, ya vamos a ir viendo. Veamos, el Señor mismo nos va a decir que el pecado que cometió esta serpiente con Adán y Eva es un pecado de homicidio y de engaño. El Señor lo dice así de esta manera. Génesis 3, 4 al 6. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no van a morirse, sino que sabe Dios que el día que coman de él, de este árbol, de la ciencia del bien y el mal, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¿A qué los está induciendo? Les está diciendo, ese Dios es malo. Dios no quiere que ustedes tengan el mismo estatus que Él tiene. No quieren que sea como Él, que conozca el bien y el mal. Entonces está engañando al ser humano y se dejaron ir, como sucede en el pecado que podemos cometer nosotros y en el que podemos caer, por la vista. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. Este es el engaño que hizo Satanás. Mire qué dice el Señor, de qué se trata ese pecado, nuestro Señor Jesús. San Juan 8:44. Cuando hablan los judíos, ¿verdad?, que ellos son hijos de Dios, les dice el Señor, no, ustedes no son hijos de Dios ni hijos de Abraham. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Está hablando de la serpiente antigua. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. O sea, quieren hacer su propia voluntad y no quieren hacer la voluntad del Señor. Él ha sido homicida desde el principio. ¿Por qué le llama homicida? Porque a causa de su engaño, el ser humano le pertenece ahora no a la vida que Dios quería darle, sino es sujeto a la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y es padre de mentira. Dos pecados. ¿Ven que es diferente al pecado original por el cual fue expulsado? ¿Cuál fue el pecado por el cual fue expulsado? Por su orgullo, por su enaltecimiento, por querer ser algo para lo cual no fue creado. Y ahora el Señor mismo nos está diciendo que lo que hace con Adán y Eva es un pecado doble. El pecado de homicidio y el pecado de mentira. Y este dato es importante, amados. El no saber cómo actúa el enemigo en nuestras vidas es comprar mentiras que nos llevan a nuestra propia destrucción.
Si usted va a ver todos los pecados que están en el menú para que nosotros los podamos practicar y caer, todos tienen que ver con un engaño. Todo tiene que ver con una mentira. Todo, absolutamente. Es que una mujer no es suficiente. Es que un hombre no es suficiente. Es que el que no miente no puede salir adelante. En los negocios hay que mentir para salir adelante. Todo es una mentira. Depresiones, vicios, las cosas que usted cree, que ¿cómo se llama? Todo el origen es que le hemos creído una mentira a Satanás. Y esa mentira, creído como que es verdad, nos lleva a practicar que vamos camino a la misma muerte. Y el Señor lo dice, ¿verdad? Todo el que practique el pecado se convierte en esclavo del pecado. Y todo pecado que nosotros podamos llegar a cometer, el origen es una mentira. Por eso el Señor dice que la única manera de combatir la mentira es con la verdad y conocer. Si permanecéis en mí, dice el Señor, y mis palabras permanecen en vosotros, entonces van a ser mis discípulos de verdad y van a conocer la verdad, y la verdad es la que los va a hacer libres. Amén. ¿Estamos hasta acá, amados? Siguiente, número 9. Hay más evidencias de que su caída fue antes que la caída del ser humano. Y la respuesta es sí. Si uno lee bien, y otra vez, amados, la Biblia no es un libro de lectura, es un libro de estudio. Los detalles en la Escritura son importantísimos. Y cuando les hablo de detalles, es que la manera de estudiarla, hay un montón de cosas que nosotros tomamos muy a la ligera. Por ejemplo, ¿verdad? Hay programas que le dicen, es que puedes leer la Biblia en un año. ¿Pero qué aprendiste de la Biblia en un año? No aprendimos ni papas, porque estamos más interesados en leer 4 o 5 capítulos para terminar, y solo para andar diciendo que yo leí la Biblia en un año, pero no comprendemos nada de lo que dice, de la sustancia que está revelada en su palabra. La manera, amados, de entender las Escrituras es que para cada hijo de Dios, la Biblia tiene que ser un proyecto de vida. No un proyecto de, sí, pastor, disipúleme un año y me regala un cartoncito y ya sé todas las Escrituras. Todos los días tenemos que prepararnos, estudiarla y meditar en lo que esa palabra tiene para nuestras vidas. Cuando perdemos y la leemos a la carrera, nos perdemos un montón de detalles y creemos a cualquier mentira que se nos dice allá afuera. Veamos las evidencias que están ahí en Génesis. Génesis 3:1. Y aquí hay una gran pista. Si usted es un buen lector y es un lector analítico de la caída del ser humano, se va a dar cuenta de lo siguiente. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. ¿Qué significa del campo? ¿Por qué ocupa el escritor la palabra campo? Porque ahí hay 2 escenarios diferentes. Hay 2 lugares diferentes en todo el planeta Tierra. Está el campo y está el huerto. No dice que esta serpiente es la más astuta del huerto, porque en el huerto es donde está el monte santo del Señor. Y hay lógicamente seres espirituales que tienen mayores atributos y capacidades que las que tiene la serpiente. Pero por ya ser un ser caído, estar fuera del Edén, entonces la serpiente pertenece al campo, a donde están las fieras, a donde está, ¿cómo se llama? El resto de animales salvajes, pero no es dentro del huerto del Edén. Amén. Siguiente, 2:19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, otra vez. ¿A dónde fueron creados los animales? Fuera del jardín del Edén. Y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán. ¿A dónde está Adán? En el huerto. Entonces,
trae todos los animales del campo, ¿los trae a dónde? Al huerto, para que Adán en el huerto les pusiera nombre. Entonces, cuando la Biblia habla en Génesis 3 del campo, está hablando de un lugar fuera de el jardín del Edén. Amén. ¿Estamos claros, amados? Sigamos. Génesis 3, 14 y 15. Jehová Dios, y vea la maldición de la serpiente. Jamás el Señor le va a decir que la serpiente tiene que salir del huerto del Edén. ¿Por qué? Al hombre sí le dice que tiene que salir del huerto del Edén. Y lo dice el Señor, ¿verdad? Se lo dice a su concilio. Ya el hombre es como nosotros, que conoce el bien y el mal. Entonces tenemos que cerrarle las puertas a que pueda acceder al árbol de la vida. Porque si no, se imagina usted, ¿verdad? Si la maldad nuestra llega a la edad que el Señor nos da, ya viviéramos eternamente haciendo mal, qué desmadre de mundo tuviéramos. Ese es puro efecto del amor de Dios para nosotros, para tener más o menos una vida más o menos pasadera en este mundo. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Otra vez, el campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. ¿A dónde le dice el Señor que se vaya del huerto? ¿Por qué no le dice que se vaya del huerto? Porque ella está afuera. Amén. Ahora, veamos las implicaciones de esto, amados. Porque entender esto es entender la solidez de la palabra y de la revelación divina para nuestras vidas. El entender que la serpiente cayó primero nos lleva a nosotros como seres humanos que comprendemos que hay una maldad allá afuera, a querer abrazar la verdad de nuestro Dios. Porque solamente conociendo la verdad de nuestro Dios podemos desechar toda mentira de nuestras vidas. ¿Sabía usted, por ejemplo, que hay personas que son engañadas, que tienen muchos talentos y Satanás les ha hecho creer que nacieron para macetas y que del corredor no van a pasar? ¿Sabe? Satanás pone pensamientos en la vida de seres humanos. Mujeres que son bien bonitas, Satanás les dice que son feas. Mujeres que tienen un buen cuerpo, les dice que están gordas. Hombres que los engaña y le dice que son mujeres. Mujeres y le dice que son hombres. Y toda esa sarta de mentiras, los seres humanos, si no conocemos la verdad de Dios, la vamos a creer. Y esa mentira nos conducirá a nuestra propia destrucción. Porque para lo que sí es bueno este fregado, es para engañarnos. ¿Para qué? Para llevarnos a lo más profundo, al Seol, al lugar de los muertos. Lejos totalmente de la luz y de la vida que solamente nuestro Dios nos da. Amén. ¿Estamos hasta acá? ¿Preguntas, amados? ¿Hasta acá? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Nadie? ¿Estamos? Bueno, ¿qué significa entonces el castigo para la serpiente? Porque si usted lo ve, que va a comer polvo, que va a ser maldita, parece ser que ¿cómo se llama? Que el castigo para Adán es como más fuerte, ¿verdad? Porque el Señor le dice: la tierra que iba a ser de bendición para ti, ahora te va a producir espinas y cardos. Y vas a comer todos los días tu pan con el sudor de tu frente. Ahí está fregado, ¿verdad? La maldición. No la maldición, sino el castigo. Porque el Señor no maldice al ser humano. A quien sí maldice es a la serpiente. Entonces, tenemos que entender de qué se trata esa maldición.
¿Y de qué se trata toda esa figura que está ahí? De que la serpiente, de que ahora va a arrastrarse por el suelo, de que va a comer polvo todos los días de su vida, de la enemistad que el Señor pone entre la simiente de la mujer y ¿cómo se llama? Y la simiente de él. La serpiente va a tener hijos también. ¿A qué simiente se está refiriendo? Muy bien. Primero, hablemos del tema de la maldición. Por primera vez en la revelación divina, Dios habla de maldición cuando se refiere a este ser espiritual. Siempre, hasta antes de esto, el Señor ha hablado de bendición. A lo que le dice al ser humano para que se reproduzca es palabras de bendición. Bendición, amados, es el fructificar, el multiplicar las riquezas o las semillas o los bienes que usted le pone el Señor en sus manos. Una persona, por ejemplo, por decir algo, una persona que es un disipador, agarra $1,000 y en una noche los hace pedazos. Ese tiene no una bendición, sino que es como el rey Midas, pero al revés, ¿verdad? Porque todo lo que toca no es oro, sino que todo lo que toca lo destruye. Porque solo son, y son cosas que se gasta en vicios. Usted ve los chupaderos cómo están de llenos, cuando es 15, cuando es 30, y a veces ni 30 ni 15, sino que todos los fines de semana, cuando es jueves, viernes, sábado y domingo, están llenos. Pues hay una maldición, la maldición del pecado sobre sus vidas. ¿Qué significa que la serpiente es maldita? Que no hay absolutamente nada de bueno en la serpiente. Cuando usted allá afuera le digan que la serpiente, que Satanás es un diablito, pobrecito, les iba a traer una canción de la Shakira, donde habla que fue Adán el que causó la caída de la serpiente, y condenaste una serpiente, dice la letra, porque tú así lo quisiste. O sea, aquí quien causó la caída del otro fue el ser humano. Mire, esta es una canción de la Shakira, y hay hermanos que hasta lo cantan. Y así, cualquier disparate que hable, y mire, usted sabía que hay gente que es satanista por convicción. Y no estoy hablando, amados, de gente vaga ni gente intelectual, que no es intelectual. De altos puestos políticos, de altas latitudes en la música, en el cine, que adoran a Satanás. Son engañados por Satanás. Ahora, ojo, amados, y eso es una reflexión para nosotros. Toda oferta que viene de Satanás para nuestras vidas tiene que ser desechada, porque es un engaño, es una mentira. Y cuando creemos esa mentira, lo que estamos acarreando para nuestras familias y para nosotros mismos es maldición, porque este fregado está maldito de parte de Dios. La maldición de la serpiente no solamente dura cuando el Señor la maldijo, la maldición de la serpiente está para toda su existencia hasta en la eternidad. ¿Estamos, amados? Entonces, toda oferta, toda situación que venga a nuestras vidas, que sabemos que es una oferta que Satanás hace a nuestras vidas, tenemos que rechazarlos con la verdad. ¿Cómo tentó y sabe que Satanás ocupa hasta la misma Biblia para tentarnos? Al Señor, por ejemplo. Si eres hijo de Dios, entonces tírate de aquí del pináculo del templo, porque en el Salmo 91 dice que va
a mandar a los ángeles para que tus pies no toquen, ¿cómo se llama? No tropiecen en ninguna piedra. Y el Señor siempre lo confirmó, rebatió con su palabra. Amén. Esta serpiente está maldita. Maldita serás entre todas las bestias. Y aquí, amados, debemos entender que hay una profundidad espiritual detrás de toda esta escena que parece que se trata nada más de una culebra. Porque sabemos que no se trata de una culebra, se trata de un ser espiritual tipificado para que nosotros lo podamos entender, porque imagínense, si a veces nos trabamos cuando nos hablan de cosas materiales, ¿cómo será cuando nos hablen de cosas espirituales? Y los querubines y los serafines tienen esa particularidad que aparecen en la Escritura alrededor del trono de Dios, o abajo del trono de Dios, o alrededor como serpientes ardientes. Entonces, adopta la figura como que si fuera de serpiente para darnos a entender verdades espirituales con respecto al castigo que este ser espiritual tiene. Una de las primeras cosas que debemos saber es que es maldita de Dios. Amén. ¿Estamos? Segundo, está limitada al reino de la muerte. Mire cómo lo dice Génesis 3:14. Sobre tu pecho andarás. Y ahorita se las explico. Los judíos, en el imaginario de ellos, y así lo revelan en las escrituras, lo plasman en las escrituras, el suelo es el lugar más bajo de la tierra donde caminan los vivientes. Pero empieza uno a escarbar y lo que escarba al hacer el hoyo es el lugar de los muertos. Entonces, cuando habla la Escritura de que este ser espiritual va a arrastrarse, significa que va a poder andar por la faz de la tierra, pero que su limitación está dada por Dios, por esta maldición que tiene, para moverse entre el Seol y la tierra. En otras palabras, llevando a las personas en el camino de las tinieblas, en el camino de la muerte. Amén. Siguiente, Ezequiel 28:17 dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra. Está hablando de este suelo, pero está hablando no solamente de este suelo como tal, sino del Seol, como lo habíamos visto en Isaías. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti, para ponerte como ejemplo del orgullo que sentiste, de no tomarme a mí en cuenta como autoridad superior sobre tu vida. Vas a estar ahí como un ser arrastrado, como un ser maldito. ¿Preguntas hasta acá? ¿Estamos? Sí, adelante. En ese lapso de tiempo que la serpiente fue derribada, Adán salía fuera del huerto, sí, para claro, llevar animales y ponerles el nombre, ¿verdad? En ese momento es que la serpiente aprovecha para engañarlos. No que llevar animales, acuérdense que la función que tiene Adán y Eva es el ser reyes y sacerdotes. Pero rey y sacerdote, ¿para quién? Para Dios no, o sea, para el resto de los humanos que están allá afuera. El resto de seres humanos no tienen acceso al jardín del Edén, solamente Adán y Eva. Igual como en el tabernáculo o en el templo, solamente el sumo sacerdote o los sacerdotes entraban hasta el lugar santo y el sumo sacerdote una vez al año al lugar santísimo. Y la bendición que llevaban ellos era replicar lo que veían en el jardín del Edén para hacer lo mismo en el resto de la tierra.
En ese ir y venir es cuando este ser espiritual aprovecha para tentar a Eva, en este caso, y después que Adán caiga también en el pecado de desobediencia al Señor. Amén. Siguiente parte C del castigo de la serpiente. ¿No sé si está claro? ¿Quedó claro? Ok, muy bien. Se alimenta de la muerte. Y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿A qué se refiere con el polvo? ¿Se acuerda qué fue lo que le dijo el Señor? Polvo eres y al polvo volverás. ¿A qué le suena eso? Muerte. Amados, si hay una misión en la que está Satanás en este mismo momento que hablamos, es en ensanchar la cantidad de personas que lo van a acompañar en el lago de fuego. El Señor dijo en su palabra que el lago de fuego había sido preparado para Satanás y sus ángeles. Pero los seres humanos que no quieren saber nada de Dios, que no toman a Dios en cuenta, que actúan exactamente como el mismo Satanás, queriendo vivir sus vidas, lejos de estar subordinados de Dios, también serán parte del lago de fuego. Y la gran misión, Satanás sabe, amados, que este asunto está cocinado, que no tiene oportunidad de ganar. Esta guerra está perdida. Y entonces, ¿en qué gana Satanás actuando como actúa ahora, con las guerras, con esto, con lo otro, con la maldad que existe en todo el mundo? Satanás y sus ángeles, ¿verdad? ¿De qué gana? Primero, retrasar que el Señor regrese pronto para que se establezca su reino. Y segundo, que no se quiere ir solito. Quiere llevarse a la gran mayoría de personas que pueda llevarse, porque Él se alimenta de la muerte. La gran victoria de Satanás es que un alma que tiene una oportunidad de redención, rechace su oportunidad de redención, rechace a Dios, y su destino final sea el Seol, la muerte, las tinieblas y por ende el lago de fuego. Amén. Y hay una enemistad permanente con la simiente de la mujer. Este dato es importante, amados, porque quien tiene que vencer a Satanás, quien tiene que vencer a la serpiente, tiene que ser de la misma naturaleza humana. Tiene que ser simiente de mujer. Tiene que ser un ser humano. Lógicamente, ninguno de los seres humanos, ni Adán le falló al Señor, Abraham le falla al Señor, Moisés le falla al Señor, Israel, que si lo vemos como un siervo, también le falla al Señor. El único ser humano que es capaz, esa simiente que habla de que le va a pisotear la cabeza a la serpiente, es nuestro Señor Jesucristo. Y es por la victoria de Cristo que nosotros tenemos victoria sobre las huestes de las tinieblas. Nunca se olvide, amados, por nuestros propios medios somos incapaces de tener victoria. Por eso dice el apóstol Pedro: sométanse al Señor, resistan al diablo y éste huirá de vosotros. Pero nunca dice solamente resistan, dice sométanse al Señor, resistan a Satanás y éste huirá de vosotros. Este ser espiritual, amados, jamás es nuestro amigo. Este ser espiritual todo representa absolutamente todo lo malo que quiere oponerse al plan de la bondad de Dios, de lo que Él tenía preparado en el Edén. Es anti-Edén, anticristo, está en contra de los planes de bondad, de los planes de bendición del Señor. Él se opone a todo aquello que es bueno.
Y una de las cosas como se manifiesta en medio de nuestra sociedad es causando divisiones y pleitos entre nosotros como seres humanos, para que no nos llevemos bien, para que no armonicemos, para que el dolor ajeno a mí no me cause, que yo tenga un callo en mi corazón, que no me duela lo que mi hermano está pasando, que sea indiferente a la necesidad de mi hermano. Amados, nosotros fuimos creados por Dios para ser bendecidos y para ser de bendición. Pero Satanás dice no, vos fuiste creado para ser bendecido, para servirte con la cuchara más grande. Aquí quien recoge más, quien tiene más, quien acumula más es el rey del mambo. Y ese egoísmo es lo que nos tiene sucumbidos en la clase de vida que tenemos a lo ancho y largo del planeta Tierra. Por egoísmo hay guerras, por egoísmo se destruyen familias, por egoísmo y por orgullo se destruyen matrimonios, por egoísmo y por orgullo se destruyen hijos, se destruyen seres humanos, se destruye todo lo bueno que Dios ha querido plasmar en nuestras vidas para ser imagen y semejanza de Él, para bendecir a su creación. Amén. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Estamos en guerra, amados. Si usted no lo sabía, estamos en una guerra espiritual. Ay, que yo no sabía. Pues se lo estoy diciendo. Esta guerra espiritual comenzó justamente cuando el Señor castiga a la serpiente. Y hay guerra entre la serpiente y nosotros. Y la única manera de vencerlo es a través de la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Oramos. Bendito y soberano Dios, te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo, por la obra hecha en la cruz del Calvario, porque con ella, Señor, nos compró eterna redención para regresarnos, para que caminemos en este nuevo éxodo hacia la tierra prometida, que es tu reino eterno. En el camino, Señor, vamos a tener tropiezos, vamos a tener tentaciones, vamos a tener un montón de ofertas que el enemigo nos hace. Pero todas esas ofertas sabemos, Señor, que son para nuestra propia destrucción. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a no caer en desesperación. Ayúdanos, Señor, a esperar en ti, a esperar tu bendición, a esperar la prosperidad que viene de ti. A no caer, Señor, en desesperación, a no caer y salirnos del camino, para que seas tú, Señor, a través de tu mano poderosa bendiciendo nuestras vidas. Para que veamos tu mano poderosa actuando, Señor, bendiciéndonos para nosotros también poder bendecir la vida de otras personas. Ayúdanos a no aprovecharnos del resto de seres humanos, sino a servir de bendición. A no maldecir a seres humanos, sino a bendecirlos. Incluso tú nos pides que bendigamos a aquellos que nos persiguen. Pero Satanás está interesado en matar, en hurtar y en destruir. Pero en ti, Señor, tenemos nuestra victoria, porque tú venciste la serpiente, venciste las tinieblas en la cruz del Calvario. Y tu victoria es nuestra victoria. Amén. Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor por esa victoria. Amén.